Es un placer poder saludarles en esta linda mañana. Yo creo que todos estamos con un cierto ánimo hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema donde para nosotros es una fecha muy especial, el 12 de, de junio, Paz del Chaco, conocido como Paz del Chaco. Creo que ayer estuvimos con mucha esperanza de ganar nuestro partido, pero estamos con un ánimo igual. Realmente me alegro por el espíritu paraguayo cuando van mal las cosas, tiene un espíritu de humor y hace muchos memes de humor sobre su pérdida en este caso. Pero fuerza albirroja. Pero ese no es hoy el tema. Es un placer realmente compartir en esa mañana. Queremos compartir un tema muy interesante con un invitado especial que es conocedor de la historia paraguaya y también en general. Y usted puede el- escucharnos por la radio, por supuesto, y también vernos en Facebook Live. Posteriormente este programa también va a estar en YouTube y también en todos los diferentes medios van a poder vernos y escucharnos de nuevo si no lo pueden hacer hoy. Mañana a las 20 horas también se repite por la radio este programa. Sin mucho preámbulo, quiero saludar a nuestro invitado. Bueno, en nuestro teléfono por ahí, si usted quiere mandar algún mensaje, sería 0984 77 y usted puede mandarnos un mensaje, ahí comentar también sobre nuestro tema, lo que estamos hablando hoy. Como ya había dicho, tenemos un invitado, Corny Neufeld, aquí de Filadelfia. Buen día, Corny, ¿cómo estás? Bueno, muy buen día. Sí, estoy lo más bien. Sí, un sábado agradable. Ahí estamos en la radio con un amigo, don Enrique. Dios es grande y Dios es poderoso y Dios es el procurador de la paz. Y yo tengo paz en mi corazón y quiero transmitir esta paz. Este está muy bueno. Sí, yo creo que cuando hablamos de paz, muchas veces he dicho, también a personas no cristianos, le he dicho, desde el día cuando yo nací de nuevo, tengo esa paz en mi corazón y a veces hay una alegría que parece que salta. No siempre está esa alegría, pero a veces cuando uno se acerca más a Dios hay momentos y es una paz inexplicable, no se puede explicar esa alegría, esa paz que Dios nos da a nuestro corazón. No todos lo tienen, pero deseo que realmente cada uno pueda experimentarlo. Bien, Corny, hoy estamos con un tema, Paz del Chaco. Realmente la guerra había terminado en el Chaco y posteriormente se reunían la gente, entiendo, en Argentina, en Buenos Aires, para firmar la paz, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de paz, ¿por qué el ser humano tiene necesidad constante de tener paz? Esto es una pregunta muy, muy buena, ¿sí? Porque en el principio hubo paz. Hay Adán y Eva en el jardín de Edén, con plena paz. Y esto es el shalom que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Un paraíso, un Edén, con paz. Y esta paz es lo que todos los hombres ansiamos, necesitamos para vivir bien, para ver al prójimo, para relacionarse con la naturaleza, con el Creador y todo esto. Esto es un sentimiento muy profundo de cada uno de nosotros. Lastimosamente, como sabemos todos, entró el pecado en este mundo y destruyó la paz. Con este tremendo pecado, desobediencia ante Dios, aunque a mi parecer Adán y Eva tendrían que haber ganado la batalla de paz. ¿Por qué van a comer si hay ¿Verdad? mil millones de árboles donde da para comer y uno no? Y entonces justamente esto quieren. Y ahí surgió ya lo que pasó y tenía que pasar,
la primera matanza, Caín mató a su hermano Abel. Y ahí ya se destruyó este shalom, esta paz. Y a esta paz universal, a esta paz original, esta paz del paraíso, todos los hombres dentro de nosotros tenemos un sentimiento, ay, esto es lo que yo quiero en verdad. Lástima que ahí siempre está el otro enemigo, ahí bien adentro nuestro que nos está procurando el odio, la venganza. Sí, incluso yo suelo decir cuando cuando doy cursos de matrimonio, que la primera acusación, ya cuando Dios enfrentó a ellos, no solamente se acusaron entre sí, sino dijo, esa mujer que tú me has dado, o sea, se acusó a Dios y a la mujer, ¿verdad? O sea, en el matrimonio, ya antes de la matanza ya hubo esa discordia ahí en el matrimonio, ¿verdad? Siempre el otro tiene la Siempre. culpa para que yo no tenga paz. Si él iba a cambiar, yo también podría tener paz. Pero como él no cambia, la mujer que tú me dijiste, la mujer culpó a la víbora, a una serpiente, a un animal. El animal es el responsable de que Eva cayera en el pecado. Siempre y hasta hoy siempre el otro tiene la culpa. Y en las guerras siempre se busca quién tiene la culpa. Sí, siempre. ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí? Y buscar culpa, esto no procura la paz. Los que a mí me conocen bien, siempre yo procuro una cosa. Y yo digo, yo nunca busco el culpable. No busco la culpa. Busco la causa. Yeah. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tenemos esto y lo otro? ¿No? ¿Quién ahora entre nosotros? Vos tenés la culpa. Entonces ahí ya tenemos un culpable y nosotros nos satisfacemos con el buen sentimiento de que yo, como decimos bien en guaraní, daré coi la culpa. Sí, realmente es siempre el otro, siempre. Y bueno, y esa paz, cuando hablamos de esa paz profunda, tal vez muchos se preguntan, ¿y de qué paz estamos hablando? ¿Quién puede dar esa paz? Bueno, en la realidad somos creados por Dios y Dios es el pacificador. Dios en su persona acumula la paz. Y si vemos la acción de Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo que llegó al mundo para vivir aquí, salvar a los pecadores, entonces vemos que esto es una gran acción de paz de parte de Dios. Ya esto Isaías ha dicho, yo creo que en el 53, y por sus llagas fuimos nosotros salvados. ¿Sí? Es decir, Él procuró la paz. Él es nuestra paz, como dice el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y Jesús enfatizó la paz en cuántos versículos en sus historias. A mí siempre me llama la atención las bienaventuranzas. Y ahí Jesús mismo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros siempre pensamos, llegar a ser cristiano, muy fácil, sí, me convierto un poco, leo un poco la Biblia, no robo, no miento, no hago fornicación, ya soy. No, Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, son llamados hijos de Dios. Así que tiene algo muy profundo de ver con nuestra vida eterna, con nuestra salvación, si nosotros procuramos la paz. Y por eso es un sentimiento muy deseado de parte de Dios para que nosotros los hombres tengamos paz entre nosotros y por otro lado tener paz con Él mismo.
Dios mismo quiere, por eso mandó a su Hijo para apaciguar, para romper la barrera entre Dios y los hombres, para que ahí iba a haber paz. Y Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz según el Nuevo Testamento. Y yo creo que este sentimiento profundo todos tenemos, pero por otro lado tenemos aquí en nuestro interior también este enemigo que siempre quiere destruir esta paz, que nos quiere alentar a buscar nuestro provecho, nuestros derechos, el egoísmo, el odio, la amargura, porque no funciona así como debería ser y se busca el culpable, como ya dijimos. Y este sentimiento profundo es lo que Dios quiere dar a cada uno de los cristianos. Sí, yo creo que cuando hablamos de esa paz, Dios sabía perfectamente que sin tener al Espíritu Santo en el ser humano no iba a funcionar. Y yo anteriormente, especialmente cuando era niño, no entendía el pueblo de Israel por qué fallaba tanto. Pero ¿por qué falló tanto? Porque no tenían el Espíritu. Bueno, había líderes, Sí, lo que tenían, sí. pero en general el pueblo no tenía el Espíritu Santo. Y si yo tomo mi vida sin el Espíritu Santo, aunque tenga todas las leyes, aunque toda la enseñanza, no va a funcionar, no funciona. Sí o sí tiene que haber algo, esa fuerza adentro. Y a pesar de que tenemos esa fuerza adentro, Pablo habla de que es una lucha constante. Sí. Las leyes nos ayudan para saber cuál es la idea de Dios. Sí. Los 10 mandamientos son el estándar de una vida en esta tierra de paz y armonía entre los hombres. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, honra a Dios, tu Padre. Y también la gestión del domingo y todo esto del Día del Señor, todo esto, respetar los padres, esos son todas normas, ¿sí? Que para que nosotros sepamos cuál es la ley, cuál es la norma, qué es lo que nuestro Creador iba a querer de nosotros. Pero, vos tenés mucha razón, el pueblo de Israel no tenía ni la fuerza, ni el Espíritu Santo intrínseco que iba a procurar. Hubo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, Abraham, ¿sí? Al dejar a su sobrino Lot, las praderas más verdes y fructíferas. Sí, Esto es una acción de paz porque Dios estaba con Abraham. En partes también el rey David, que tiene donde tenemos muchos ejemplos donde él podría haberse vengado, pero hay esta motivación intrínseca. Yo creo que fue algo de Espíritu Santo dentro de porque estos David hombres. dice, no quites de mí tu espíritu. O sea, eso era claro que algunos líderes tenían, los profetas. Dios se bajaba en algunas personas, líderes, pero no así en general. Vos tenés razón, no quites tu espíritu de mí, como él está orando, yo creo que en el Salmo 32 y 52. Salmos muy interesantes donde un hombre de Dios ve su pecaminosidad y la reconoce y pide misericordia a Dios. Hoy nosotros íbamos a llamar esto es la conversión. Me entregué a este Cristo y hoy yo quiero ya, la vida vieja la he dejado, ya, la cruz delante, ¿sí? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esto es lo que en el Nuevo Testamento se está enfatizando, lo que en partecitas en el Antiguo Testamento ya lo podemos observar, es procurar la paz. Cuando ahora, don Carney, tenemos esa paz adentro, ¿y qué significa y cómo podemos dejar esto como herencia a las siguientes generaciones? Porque vienen generaciones después de nosotros, ¿y qué podemos hacer nosotros que hemos entendido esa paz? ¿Cómo podemos llevarla para que nuestros hijos y nietos, para que ellos sigan con esta paz?
La palabra herencia me gusta. El legado que estamos dejando. Es una pregunta muy, muy, muy buena. Y yo veo varios aspectos. Ahí está el aspecto bíblico y que podemos pasar o transmitir esta herencia por medio de versículos bíblicos, aprendiéndolos de memoria. Canciones. Yo sé que en mi niñez hemos cantado muchas veces esta canción. En castellano no existe. Ich wär so gern wie Jesus. Yo iba a querer ser igual que Jesús. ¿Sí? Y esta canción nos motivó a semejar un poco a Cristo. Y esto nuestros padres, ¿sí?, nuestros profesores de escuela dominical nos hicieron pasar y lo plantaron dentro de nuestro corazón. Y eso fue un legado muy, muy bueno y legal. Cuanto más versículos de la Biblia los padres transmiten a sus hijos, como por ejemplo un versículo clave para mí, muchos ya lo saben, es en Hebreos 12, capítulo 14, versículo 14 y 15, ahí dice, y procurad la paz y la santificación, sin esto nadie verá a Dios. Entonces esto es un legado cuando esto transmitimos. Si vos no procurás la paz, entonces ya no hay cielo. Y esto esto de la Biblia siempre lo estamos enfatizando a nuestros hijos con canciones, con versículos bíblicos, con el propio ejemplo de los padres a los hijos, con el ejemplo de los pastores a su grey. Sí, claro, la grey siempre dice, si el pastor hace, yo también puedo. Por eso los pastores, dice la Biblia, vamos a ser castigados con más rigidez. ¿Sí? El buen ejemplo es un legado que se transmite. Y nosotros como anabautistas menonitas tenemos un tremendo legado en cuanto a la paz. El movimiento anabautista surgió en un momento muy, muy bélico. La gente tenía la espada siempre detrás de su cinturón. Era el tiempo donde se hizo tantas guerras, donde prácticamente se mataba a cualquiera, ¿sí? Donde inclusive la iglesia cristiana, la iglesia católica romana también luchaba con las armas en contra de los tal vez herejes, según ellos dijeron, o musulmanes. Las cruzadas son un muy mal ejemplo del pueblo cristiano en los siglos XI, XII y XIII. Tremenda culpa tiene la iglesia cristiana en cuanto a las cruzadas, donde miles y miles, tal vez millones de musulmanes fueron matados. ¿Por qué este odio? Por aquel entonces y así. Y en medio de esto surgió la Reforma, y ahí tenemos dos grandes reformadores, igual Lutero y también Ulrike Zwinglio. Ellos, aunque enfatizaron la Biblia, aunque enfatizaron sola escritura, sola fide, solamente la fe, solamente la escritura, ¿sí?, ellos no procuraron la paz. Los dos querían defender o lograr la reforma por medio de la espada. Sea Lutero también, igual como Ulrike Zwinglio. Y esto fue el gran conflicto cuando surgió el movimiento anabautista menonita entre Ulrike Zwinglio y los primeros anabautistas, Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, ¿no? Ellos dijeron que no se toma la espada. Y Ulrike Zwinglio dijo, no, yo quiero defender para que toda Suiza sea reformada. Bueno, y él mismo, Ulrike Zwinglio, murió en la guerra contra las tropas católicas. Tenemos que imaginarnos un gran reformador
muere en campo de batalla para luchar por la fe. Esto los anabautistas denegaron 100%. Esto no puede ser. Y por eso ellos dijeron que no tenemos que alzar la espada ante el enemigo. Y 2 años más tarde ya surgió la confesión de Schleitheim, ¿sí? La primera confesión de fe de los anabautistas. Y ahí en el punto número 4, un cristiano no toma la espada. No toma la espada como para defender. Esto fue algo tremendo que nosotros, los anabautistas menonitas, estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. No tomamos la espada, no nos vamos a vengar, no usamos el arma como para defendernos. Después ya Menno Simons surgió en el año 36, 37, y él en sus escritos, él ha enfatizado demasiado justamente este tema. Él dice que un verdadero cristiano ha forjado de armas arados, de espadas, cuchillos de hoz, es decir, para cortar las uvas y todo esto. Esto es el verdadero cristiano que ha hecho esta transformación. Y a veces si yo pienso en la guerra del Chaco, y voy a hacer ahí un paréntesis, entonces después de la guerra aquí en el Chaco no hubo hierro. Y la administración de Ferdinand preguntó al gobierno, solicitó para poder retirar de los campos de batalla chatarra, se llama, ¿sí? Hierros viejos, y transformaron estos hierros en arados, en asadas, en horquillas, en carros. Es decir, procuraron esta herencia de paz, lo que Menno Simons había hablado, que un verdadero cristiano cambia las herramientas de la guerra en herramientas de producción. Eso mismo aquí en el Chaco se ha hecho por necesidad, porque no hubo hierro. El Paraguay no tenía suficiente hierro. Y eso es para mí un ejemplo tan bueno. Y siempre si yo miro ahí en el Museo Industrial, este carro Menno, forjado ya en los años 30, ¿ustedes pueden imaginarse que esto fue un cañón? Puede ser, porque nuestros padres tenían una herencia de paz. Y para mí, transmitir esta herencia de paz, vivir como padre la paz y procurar con su vida y con su boca y con su manejo del teléfono, mostrar a sus hijos así se procura la paz. Esto es un legado. Y un gran poeta alemán, Johann Wolfgang von Goethe, ¿sí? Este gran Goethe. No me gusta mucho lo que él hizo, pero un verso, muchos versos son tan tremendamente buenos. Y él ha dicho que yo creo que todos los viejos como yo del sector germano lo vas a ver de memoria. Lo voy a citar una vez en alemán y después lo traduzco al castellano. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, es zu besitzen. ¿Sí? Lo que vos heredaste de tus padres, adquiéralo para tenerlo como tu patrimonio. Es decir, una herencia solamente llega a tener valor si uno adquiere esto, si uno lo toma para sí y entonces si uno la posesiona, uno lo tiene. Eso es para mí transmitir herencia y muchos han olvidado de hacer esto justamente en tiempos difíciles como hoy con el teléfono, con los datos y con todas las macanas que este mundo nos ofrece. Sí, hoy con el teléfono habíamos hablado justamente previamente ante el programa que hoy día con los estados de los teléfonos se dispara. O sea, uno puede hacer mucho daño.
aunque no es un arma de hierro, vamos a decirlo así, pero que mata literalmente, físicamente, pero sí espiritualmente, psicológicamente hay muchos ataques y podemos hacer mucho daño con eso. Y volviendo un poco a eso de la herencia, estaba pensando, herencia, bueno, herencia es un regalo. O sea, no es que yo lo trabajé, que yo me esforcé, herencia es algo lo que recibo gratis, recibo porque otros se esforzaron para tenerlo. Entonces es muy, muy bueno, es el poeta lo que dijo, ¿verdad? De que, ¿qué hago con la herencia? Porque vemos muchas veces que tantos hijos, cuando hablamos de heredar dinero, no saben administrar. Entonces lo pierden en unos años, lo que los padres sudaron, lo que trabajaron. Si el hijo no aprendió en casa a trabajar, después no sabe qué hacer con la herencia. También con la paz. Si nosotros heredamos una paz, muy bien dicho eso de que debemos hacerlo nuestro y pisar fuerte con eso para después pasarlo a la siguiente, ¿verdad? Así es. Bien, ahí tenemos una buena base, querido oyente, de la paz, cuando hablamos de la paz interior de nuestra vida. Y Ruth, podría ser que pasemos a una canción, hacemos un receso nosotros y con una canción, y después de esto queremos dedicar un poco más a la historia de la Guerra del Chaco, qué significado tuvo ese acuerdo de paz históricamente. Entonces vamos a ir a una canción. Estamos de vuelta después de esta pausa musical. Quiero saludar también a Juliana, Mario, están ahí con la filmación y también Ruth ahí operando, así que estamos todo un equipo para que esto salga, para que usted nos pueda ver y nos pueda escuchar. Así que estamos con el tema de la paz y habíamos quedado ahí en lo de Menno Simons y creo que sería conveniente, don Corny, hablar un poco de ese tema cuando los menonitas llegaron, nuestros antepasados, o sea, nuestros padres y abuelos, cuando llegaron aquí, una de las condiciones era justamente no tomar armas. Hoy día entiendo que hay una objeción de conciencia para todo el paraguayo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué significa cuando yo digo no quiero tomar armas? Mucha gente matan, pero no quieren ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, si podríamos hablar un poco de eso. Bueno, históricamente esto es un tema demasiado interesante y también un poco vulnerable. Los primeros menonitas que procuraron la paz no tomaron las armas y así tenían que huir. Huyeron de los Países Bajos de Alemania del Norte hasta lo que hoy es Polonia, antes se llamó Prusia, y ahí hubo gobiernos que les dejaron en paz, es decir, no necesitaban ir a la guerra. Pero esto no duró mucho tiempo, entonces ya llegaron otros gobiernos, sobre todo los reyes prusos, Federico el Grande y Federico Guillermo el II. Estos eran reyes que le gustaba la guerra, hicieron guerra y agrandaron su país. Y los menonitas, ellos procuraron para que los menonitas también iban a entrar con armas en la guerra y los menonitas resistieron. No, no vamos a tomar el arma. Bueno, entonces tenían que pagar altos impuestos y muy curioso es que los impuestos menonitas servían para alimentar la escuela de cadetes en Kulm, en el río Vístula, en lo que hoy es Polonia. Es decir, siempre hubo este conflicto de no tomar el arma, de no ir a la guerra, y los reyes germanos eran unos guerreros muy guapos, y por eso hubo este gran conflicto, hasta que los reyes dijeron, ni un menonita puede comprar más tierra si no toma el arma y nos ayuda en las guerras. Entonces, ustedes pueden saber, un menonita sin tierra, esto es un problema. Sí. Y entonces ellos se empobrecieron y llegaron a ser sastres, zapateros, y algunos llegaron inclusive a ser industriales y
gente de la ciudad, pero normalmente, si no tomas el arma, no tenés derecho de comprar tu tierra. Entonces llegó el momento para mudarse a la Ucrania, a Rusia, con la zarina Catarina la Grande. Sí, y ella... Un grupo nomás, ¿verdad? O todo el grupo. Es decir, un grupo se fue, es decir, los sin tierra salieron. Los primeros que salieron fueron todos sin tierra y fundaron la colonia Chortitza. Nosotros suena bien para nosotros, Frigo Chorti, y todos estos son los descendientes de aquel grupo sin tierra que mudó primeramente a la Ucrania. Y el problema era el servicio militar. Y después se fundó la segunda colonia Molochna, que ya tenía derecho de tal vez vender algo de lo que tenía en Prusia. Y en Rusia ellos habían recibido una ordenanza por civilizar la Ucrania. No iban a tomar, no hubo necesidad de tomar el arma. Entonces ellos colonizaron la Ucrania, que era un vasto territorio ganado de los turcos. Y entonces ahí duró y ellos habían recibido esos privilegios por toda la eternidad, pero esa eternidad terminó después de apenas 100 años. Entonces ya el gobierno ruso también dijo, todos tienen que hacer el servicio militar. Esto fue en el año 1870-74. Entonces, un gran grupo, es decir, un tercio de todos los menonitas, por el servicio militar y por el idioma ruso, se mudaron a Canadá y a Estados Unidos. Y ahí se fueron muchos de los tal vez un poco más tradicionales a Canadá, sobre todo, y también se quedaron 2/3 y ellos entonces en vez de tomar el arma iban a tomar la pala para hacer trabajo en los forestales. Es decir, el procurar la paz le costó a los menonitas en Rusia un gran sacrificio. Todos los muchachos, mi abuelo por ejemplo, 4 años trabajando para el gobierno en los forestales, ¿sí? Para no tomar el arma. Llegó la Primera Guerra Mundial, entonces los menonitas, en vez de tomar el arma, hubo total 12,000 menonitas que estaban en la guerra, ¿sí? Pero la mitad, unos 6,000 con la pala y unos 6,000 con el traje blanco, es decir, con la Cruz Roja, como enfermeros. Y así, nuestra historia está llena de estos momentos. Y entonces, cuando nuestra gente se mudó al Paraguay, la huida, ya aquí la buena gente de los Chortitza, ¿sí? Habían hecho ahí un gran trabajo en el año 21, buscando tierras en el Chaco, y el gobierno paraguayo dijo, sí, se van al Chaco, le vamos a dar buenos privilegios. Y uno de los privilegios más importantes fue no hacer el servicio militar, no tomar el arma. Y esto se declaró también en una ley 514, y desde este tiempo para civilizar el Chaco, para entrar en el Chaco y tomar aquí posesión, entonces recibieron este privilegio, ¿no? Sí. Pero este privilegio en realidad deberían recibir todos los que por objeción de fe dicen, yo no quiero tomar el arma, no voy a usar el arma, no quiero hacer mi servicio obligatorio. Entonces, a partir de ahora viene la buena noticia que ya sabemos desde el 92, cuando se hizo la nueva Constitución, y
gracias a Dios, el 20 de junio, yo creo que pasó al 22, vamos a festejar la jura de la Constitución, donde en la Constitución paraguaya se dicta claramente que todos los cristianos que no quieren tomar el arma tienen que hacer objeción de fe. Y esto se documenta y hacen un servicio del Estado o un servicio en vez de. Y esto es lo que muchos cristianos, no solamente menonitas, sino todos, sea de la fe católica, fe evangélica, bautista o menonita o como sea, ¿sí? Paraguayos o germanos, lo mismo, tienen este derecho de objetar, ¿sí? Y hacer un servicio en instituciones públicas y privadas en lo social. Esto es la buena noticia y eso han logrado nuestra buena gente juntamente con la gente de las otras iglesias, inclusive la Iglesia Católica, que estaba muy a favor de que iba a haber esta objeción de fe. Y yo agradezco a Dios que hoy nadie está obligado de tomar el arma, sino es obligado a procurar, si es cristiano, entonces procurar la paz. Si es hijo de Dios, tiene que procurar la paz únicamente. Y esto es un momento para mí muy grato, donde hemos logrado esto no solamente para un grupo reducido como privilegios, la palabra privilegio no me gusta de nada, sino ahora es un derecho de cada uno de los paraguayos, viviendo aquí en nuestra tierra, hacer objeción de fe y hacer, yo creo que son unos 400 horas de servicio social en cualquier institución. Grata noticia. Sí, realmente. Y cuando pensamos en eso ahora, supongamos que yo decido no tomar arma, pero digo que soy un ateo, o tengo que ser cristiano, porque se dice objeción de fe. Entonces, por otro lado, debo decir soy cristiano, o cómo es el tema. Yo creo que ahí van a entrar unos cuantos cobardes que, aunque no tienen fe y aunque personalmente no pueden ser violentos, pero su motivo es otro, ¿verdad? Sí, pero yo creo que ahí eso se hace ante un juez y yo creo que el juez también puede probar un poco más profundo. ¿Cuál es el motivo? ¿Verdad? ¿Cuál es tu motivo? Sí. Y esta objeción se dice claramente, objeción de fe. Okay. Y esto es porque tenemos libertad religiosa en nuestro país. Sí. Y esa libertad religiosa es algo tremendamente importante y bueno que en muchos países no los hay. Y por eso yo creo que yo quiero animar a los chicos cristianos, ¿sí? Los que se entregaron a Cristo para hacer firme su decisión de no violencia. Lo que han heredado, adquirirlo para que sea parte de ellos. Con la objeción de fe también se puede hacer algo. Totalmente. Muy interesante ese tema, y cuando hablamos al principio de que hoy vamos a hablar algo del 12 de junio, el significado. Sí. Ahora hemos hecho una buena introducción en cuanto a la paz y también esa objeción de fe. Lo que quería preguntar un poco antes todavía. Esta ley 514 prácticamente se anula con todas esas leyes posteriores, o sea, se complementan, vamos a decirlo. Sí, nunca se anuló y yo también no sé por qué se va a anular. No hace falta anular, pero realmente se complementan. Se complementa ya y ya no es privilegio, ya sino es derecho público de todos. En su momento fue muy, muy accesible. Nuestra gente de Fernheim escogió el Chaco por esta ley. Sí. Si no, muchos que no tenían tanto interés en todo esto se fueron también a Brasil y a otros países. Claro, todos queríamos irnos a Canadá, pero Canadá ya cerró sus puertas, Estados Unidos cerró sus puertas. En Brasil, claro,
tendrías que tomar el arma todos los nacidos en Brasil. Y aquí en el Paraguay, con la promesa de no tomar el arma, le motivó a muchos, y sobre todo al Comité Central Menonita, que hoy el Comité Central Menonita es un procurador de la paz. Tienen todo un departamento de paz. En zonas conflictivas en este mundo, el Central Comité Menonita, ¿sí?, entra entre las fronteras y procura la paz entre las fronteras. Aunque hay costos tremendos materiales y también a veces de personas que sufren ahí porque están en zonas de conflicto haciendo la paz. Sí, esto es para nosotros importante. Sí, ¿y qué pasó si era exclusivamente para el Chaco? ¿Y qué pasó con los menonitas que se mudaron al oriental? Con los mismos privilegios parece que vinieron, ¿no? Sí, ahí dijo menonitas, pero la idea principal del gobierno fue, con tal si nos entran en el Chaco, con tal si tomamos posesión en el Chaco. Nosotros no sabemos todo lo que estaba en mente de aquellos presidentes paraguayos y del Parlamento que ha discutido, y hubo también muchos que estaban muy en contra porque llega gente de otra, según dicen, otra religión, ¿sí? Sí. Y nos van a destruir nuestra religión. Nosotros no somos otra religión, sino somos hijos de Dios, cristianos bíblicos. Bueno, yo creo que después con Friedland, ellos se mudaron en el 37 y habían entrado al Paraguay con esto, y ahí nunca se ha hecho un esfuerzo grande para decir, no, para ustedes ahí no, porque ya se había visto que en el Chaco se tomó posesión, ¿sí? Aunque aquí tomar posesión es muy curioso, que huyeron nuestra gente de Fahrenheit del régimen soviético muy, muy, muy violento. Huyeron de conflictos bélicos tremendos, llegando aquí, y de repente aparecen aquí camioncitos y soldados vestidos de verde, gente joven así marchando, yendo hacia el oeste, pasando por nuestras aldeas. La gente pensó, ay, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y de repente ya llegamos al 32, donde de repente surgieron aviones enemigos. Inclusive Filadelfia fue ametrallado, ¿sí? Lo que era el aseradero de la fábrica. Pensaron que era un búnker para municiones, no hubo nada, un aseradero. Y se dieron cuenta, huimos de zonas conflictivas y ahora aparentemente el Chaco Central se desarrolló como un tema bélico, y los tres fortines que se fundó, ¿sí? Aquí Boquerón, Corrales y Toledo, y luego también Trébol, sí. Eran momentos donde la gente se dio cuenta, estamos en una zona conflictiva, ¿sí? Aunque tuvimos más contactos, mucho más contactos con el ejército paraguayo que con el ejército boliviano, pero antes de Boquerón, ya en agosto, ahí hemos recibido una nota, en agosto del 32, una nota de un comandante boliviano que dijo, todo esto es tierra boliviana, pórtense bien, cuídense, quédense tranquilos, esto es Bolivia, ¿sí? Y dejaron la nota ahí en Colonia 8, ¿sí? No llegaron hasta Filadelfia. Y dicho de paso, muy curioso, que nuestra gente que llegó por China, mi mamá, mi abuelo,
Y no eran tantos, pero unos 400 personas. Pasaron el río Amur en una noche de 40 grados bajo cero y llegando en el 32, pasando por Europa. Cuando ya ingresaron en el barco, el cónsul boliviano en Le Havre le dijo, no, a donde ustedes van es Bolivia. No, no, nosotros vamos al Paraguay. Ahí ya hay gente, nuestra gente menonita también. Fundaron Colonia Fernheim. Sí, 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 sí. Todo esto es Bolivia. Y en el pasaporte de mi gente se tenía que dar el visa para Bolivia. ¿Sí? Llegaron aquí el 12 de mayo del 32 y 15 de junio del 32. Ya empezó la guerra no tan lejos, en Pillantuta. Y luego en el 9 de septiembre ya los cañonazos ahí de Boquerón. Tenemos que imaginarnos esto, ¿sí? Y los menonitas que eran pacifistas, no querían saber nada de la guerra, de repente estaban en plena en medio de la zona guerra. conflictiva. Sí. Así es. Qué interesante. Y después, cuando hablamos bueno, ya entramos bastante en la guerra, Sí. pero ¿qué significado tuvo el acuerdo de paz para el pueblo chaqueño, especialmente cuando hubo ese acuerdo de posguerra hicieron en Argentina? Sí. Yo creo que fue tremendo. La gente, sobre todo en el año 32 y a principios del 33 con Toledo, han sufrido mucho. Nuestra gente aquí, constantemente soldados, constantemente ocupaciones, constantemente viendo conflictos. Por ejemplo, los ejércitos tomaron inclusive las escuelas, por ejemplo, de Colonia 10, Colonia 6, Colonia 7. Las escuelas fueron de repente adquiridas los edificios, ¿sí? Por los militares y todo esto, camiones de militares constantemente en nuestras calles y constantemente también en los pozos que la gente había construido. Luego, y sabemos bien de la historia, que después de Toledo, ¿sí? La guerra se llegó más hacia el sur y después más hacia el oeste y después más al fin más hacia el noroeste, ¿sí? del Chaco, y se alejaba un poco. Pero, y esto yo leí la otra vez en el Menoblat, tenemos todos los Menoblat, desde el año 30 hasta ahora. Y ahí esta fiesta, que lo que se hizo aquí en Filadelfia, en el Colony House, Casa de la Colonia, lo que hoy es el museo de 2 pisos, ¿sí? Ahí se festejaba la paz, viendo volver a los camiones con los soldados paraguayos alzando sus armas, gritando paz, paz, viva la paz. Y ahí en el Colony House, Casa de la Colonia, se hizo una reunión tremenda y todos estaban muy animados, inclusive los chicos. Y yo no sé, es muy ridículo, pero no sabían todavía el himno nacional paraguayo y cantaron el himno nacional alemán. Ahí en el Día de la Paz, yo creo que fue el 14 o 15, así que días después de la firma de la paz. Y aquí en Filadelfia se festejaba grande, porque nuestra gente tenía mucha relación con el ejército y unos cuantos generales rusos, como Balayev y otros, ¿sí? Nikiforov y otros, que ellos se entendían con ellos, ¿sí? Porque hablaban el mismo idioma, ruso, ¿no? ¿Y por qué había generales rusos acá? El gobierno paraguayo había adquirido rusos, eran rusos blancos, es decir, no comunistas. Ellos tenían que huir. El ejército blanco que perdió contra los rojos, es decir, contra el soviético,
Estos generales rusos que habían luchado ya en la Primera Guerra Mundial en Rusia, ahora yo creo que hubo, yo creo que 20 hubo, por lo menos, no voy a decir seguro, pero unos cuantos, ¿sí? Que estaban aquí y que lucharon, y muchos de ellos eran buenos estrategas y le ayudaron a Estigarribia a ganar esta guerra. Y en Boquerón también hubo generales rusos que ahí animaron a los soldados. Y bueno, la paz, esto fue tremendo. Esto sí se festejaba aquí, y para todo el Chaco después llegaron momentos gratos de paz, sobre todo para los indígenas. Nunca tenemos que olvidar que los que más han sufrido en la guerra fueron los indígenas, porque ellos eran considerados espías. Yo lo leí ahora recién la semana pasada. Ya mientras andaba ya la batalla de Boquerón, aquí en esos mismos días, aquí ya se fundó un comité de misiones para predicar el evangelio a los indígenas. Pero llegó la guerra y los indígenas, según dicen, desaparecieron, se escondieron en lo más profundo de los bosques, porque los dos ejércitos tenían derecho o obligación de matarlos, porque para los dos eran como espías, porque sabían los caminos y sabían todo, sobre todo aquí los Enjlet. Gracias a Dios, los Enjlet son gente demasiado pacifista. Nosotros tenemos mucha suerte aquí en el Chaco. Tenemos aquí contactos con indígenas muy pacifistas, que eran los Enjlet, ¿sí? Y ellos, después de 3 años, de repente otra vez aparecieron. En la guerra hubo muy pocos indígenas aquí en esta región, y los que estaban en esta región estaban con miedo. ¿Por qué? Por los soldados, ¿sí? Mi mamá me cuenta que inclusive ha visto que un indígena corrió a su casa y se escondió en casa. Eso ni un indígena iba a hacer normalmente. Y gritó, vienen paraguayos. Paraguayos eran soldados, ¿sí? Y entonces se escondió porque tenía miedo, ¿sí? Y gracias a Dios, en el 35, con la firma de la paz, aparecieron de nuevo y se asociaron y llegaron ahí a socializarse, porque ya no hubo más zona conflictiva. Gracias a Dios, el pueblo germano no ha sufrido tanto bajo la guerra. No hubo, yo creo que un accidente de fusil de un soldado a un padre en La colonia Meno, la colonia Meno. ¿Y acaso no tenían también la orden, tanto los ejércitos de Bolivia como de Paraguay, de proteger a los menonitas, porque los dos querían a los menonitas porque iban a hacer progresar el Chaco? Más o menos así entendí, ¿verdad? Sí, así dice la historia, y yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que Paraguay tenía estos fortines alrededor. Sí. Yo creo que para mí, inclusive Toledo fue fundado para proteger, ¿sí?, al Chaco Central, donde habitaban los menonitas. Y sabemos que tanto Boquerón como Toledo y Corrales cayeron en manos de los bolivianos después de la retoma de Pillantuta. Cuando Bolivia perdió, yo creo que fue el 15 de julio del 32, ¿sí? La recuperación de Carlos Antonio López ahí, la Laguna Pillantuta. Entonces, por venganza, Bolivia tomó esos 3 fortines, Corrales, Toledo y Boquerón, que ya eran pequeños puestos, fortines paraguayos. Sí. Entonces teníamos que recuperarlos y
la recuperación de Boquerón parece la más sangrienta y una tremenda lucha también ahí en Toledo, tremendo. En Corrales no tanto, el puesto paraguayo era muy pequeño ahí y yo creo que esto fue para salvar esta tierra del Chaco Central donde habitaban los menonitas. Después de la guerra se desarrolló ya en el fin del 33, a partir del 33 más hacia el sur. Tenemos ahí todo Muñoz y Aliguatá y Campo Villa y todo esto, y después Falcón y Arce, y después se trasladó más hacia el oeste, y eso ya era medio lejos para los menonitas, ya era solamente traslado, porque todo pasaba por kilómetro 145, Islapoy, rumbo hacia el Carmen, Vallivian, hasta llegar a Villamontes, hasta las orillas del Parapití. ¿Sí? Tremendo la guerra y tremendo la paz. Y agradezco a la República Argentina que nos ayudó a elaborar un protocolo de paz y para que se firme al fin. ¿Y antes de la guerra hubo fronteras claras ahí entre Bolivia o después se fijó? Estas fronteras, sí. ¿Cuántas veces se procuró? Se procuró. Porque del tiempo de la colonia, el problema de las fronteras siempre fue Charcas, que antes era Bolivia y así. Ellos en realidad pensaron que su territorio iba a ser hasta el río Paraguay, Pilcomayo. Hoy íbamos a decir hasta Villa Ayes, ¿sí? Y Sí, porque la ellos provincia de Buenos Aires, Sí, de la cual en el tiempo colonial dependíamos nosotros, ellos dijeron que todo el Chaco, ¿no?, era de ellos. Así que y como no hubo gente, como era un vasto territorio sin habitantes, entonces los dos pensaron, sí, es nuestro, y como no hay nadie, no se preocupaban. Y eso se cambió cuando también se encontró petróleo, sobre todo en los suburbios de los Andes, es decir, en los preandes, y ahí, zona de Villamontes y más hacia el norte. Entonces el Chaco recibió un nuevo vistazo. Y con la entrada de los menonitas, de repente los paraguayos querían ocupar y posesionarse, y los bolivianos se dieron cuenta, ¡ah! Ellos están tomando tierra que en realidad tendríamos que tener nosotros. Y los paraguayos, yo sé que los estudiantes una vez hicieron la protesta ante el gobierno, ni más acá ni más allá del Parapití. Es decir, el sentimiento paraguayo era que la frontera era el Parapití, que queda hoy en plena Bolivia, ¿sí? Y los bolivianos consideraron, inclusive hicieron estampillas, ¿sí?, con que todo el Chaco era de ellos. Entonces, ¿qué? Hay un conflicto que a negociaciones no se pudo solucionar. Se procuró hacer un status quo, como se dice, hicieron líneas de repente, y todos estos contratos nunca fueron ratificados. Es decir, se elaboró el contrato, pero no se firmó. Y esto es el problema, cuando los límites no están claros. Qué interesante. Y volviéndonos un poco a la fe menonita, históricamente, ¿qué importancia tuvo esa paz en la fe menonita? Sabe, para cada iglesia tiene algunas cosas que enfatizan más que otras cosas. Para mí, el Evangelio es claro, según Mateo, hacer discípulos, bautizarlos
y hacerlos, enseñarles para que cumplan todo lo que yo os he mandado. Es la gran comisión. ¿Sí? Yeah. Pero ¿qué entendemos luego por llegar a ser discípulos? Una conversión. Entonces uno llega a ser un seguidor de Cristo. Jesús llamó a seguidores. Bueno, y entonces Jesús es el gran ejemplo. Y como Él no tomó la espada, como Él no era violento, cuando Él no engañó a nadie, entonces esto es el ejemplo, ¿sí? El bautismo es prácticamente una forma de sellar, decir, sí, yo oficialmente declaro que soy hijo de Dios, yo quiero seguir a este. Y después uno empieza a aprender a vivir lo que son las enseñanzas, ¿sí? Y entre el vivir, es decir, aprender a seguir, el seguimiento, el discipulado, decimos, ahí la paz es uno de los temas casi más importantes. En la fe menonita, enfatizar la paz es muy importante. Por eso a mí me llama mucho la atención, ¿sí? A mí me llama la atención que, por un lado, no tomamos el arma para ir a la guerra, aunque hace mucho no hubo más guerra, pero particularmente mucha gente no procura la paz. Y esto es el gran problema, una contradicción en la fe que yo estoy observando. Sí, yo estoy defendiendo la no violencia, pero con mi teléfono, con lo que yo estoy mandando, a veces con palabras tan fuertes, agresivas. Y con teléfono es mucho más fácil. Sí. Tuvimos un muy buen ejemplo una vez, justamente para los jóvenes del segundo curso del Colegio Filadelfia. Un genial orador, ¿sí? Robert Vince. Hoy es director de la Escuela Príncipe de Paz en Asunción, allá. Él nos dijo algo muy importante. Que uno que no toma el arma es mucho más seguro que uno que ya tiene su arma siempre. Porque el bandido que te va a matar, él es mucho más ágil que vos, que yo no tengo ni revólver ni escopeta. Yo no iba a saber cómo voy a matar. Si él ve, Corny busca el revólver, ya me tira. Y yo creo que entre muchos cristianos hay esta convicción, y yo comparto esta convicción. Antes de que yo mate a otro, espero que me maten a mí. Mejor que yo muera y ya me voy con él, que yo voy a ser el culpable de matar a otro que tal vez no tiene esta paz interna. Esto es una convicción de los antiguos menonitas, sobre todo del surgimiento de la fe menonita, ¿sí? Y esa convicción debe crecer. Y cuando crece muy dentro de mí, mejor que yo muera en vez de que yo haga morir a otros. Esto también debe tener una reflexión en cuanto a esto. Antes de que yo con este teléfono voy a matar a uno, su buen nombre, su buena reputación y todo, voy a recibir el castigo yo y me voy a callar porque Dios es grande. Y a los que procuran la paz, estos son los hijos de Dios. Y para mí esto es una gran convicción que yo comparto con mil gustos.
Y creo que muchos tienen esta misma convicción. Solo que nos atropelló este aparato. Nos da una herramienta muy, muy, muy violento. Y funciona 100%. Sí, así mismo es. Funciona 100%. Y por eso yo creo que nuestra fe cristiana tiene algo que ver no solamente con la espada, no con el revólver que está en nuestro cinturón, sino tiene algo que ver con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud. Sí, por eso cuando hablamos de pacificadores, no es solamente vivir en paz, sino ser activo. Ser activo. Proactivo. Proactivo. A veces es muy difícil ser proactivo en la paz. A veces el buen ejemplo es el mejor arma, pero procurar la paz, ponerse entre las líneas, muchas veces con gente conflictiva, si te metes ahí, entonces algo siempre recibís vos mismo también. Es decir, el que se mete en un conflicto, muchas veces ahí también se ensucia. Y eso es un gran tema. Pero yo creo que nosotros, sobre todo los pastores, tenemos que ser pacificadores. Y en nuestras prédicas tenemos que procurar la paz y animar para la paz. Y que una prédica no sea con arma fuerte, castigando, matando a algunas almas que tal vez quieren respirar todavía, ¿sí? Y muchos lo hacen con su teléfono. Con versículos bíblicos. También. Se puede. Pero la Biblia dice, ven. Sí. Y Dios, eso es peor todavía. Y Dios me dijo, ven. Y Dios me habló, ven. Y sí. Es tremendo. Esto es muy, muy, muy vulnerable y tendríamos que pensarlo 3 veces para no ser violentos en nuestra vida práctica. Sí, ahí realmente respondimos ya a nuestra última pregunta en la actualidad, ¿qué podemos hacer para procurar la paz? Yo estuve pensando anoche, me alegré tanto. Estuvimos en el Polideportivo de Nueva Plata. Dale. Y estuvimos, bueno, todo el tema era el partido, ¿verdad? Sí. Pero lo que a mí me hizo bien es, habíamos brasileros, menonitas alemanes, habían indígenas, varias tribus, no sé cuántas de las etnias, ¿verdad? Entonces, o sea, varias culturas, pero había una alegría total, o sea, una paz. Y yo estaba pensando muchas veces cuando recorremos como ZP30, como misioneros recorremos, tanta gente diferente. ¿Y qué es lo que nos puede procurar esa paz? Es el Evangelio, no hay otro. Vivir el Evangelio. Incluso cuando nosotros estuvimos en la orquesta trabajando, se nos dijo una vez, alguien había dicho, decirle al pastor, decirle al pastor que él pueda viajar a donde quiera, él no le vamos a tocar, porque sabemos que ellos nos ayudan acá. No era yo tanto, sino las iglesias que estaban ayudando con un programa de ayuda vecinal, ¿verdad? Entonces, ahí procuramos la paz, o sea, ayudándole al otro, procuramos la paz. Así mismo es. Y yo creo que aquí nosotros podemos ser un ejemplo de paz. Y yo creo que también lo somos. Porque usted tiene que buscar en todo el mundo grupos étnicos tan diferentes, los que convivimos aquí en el Chaco Central. Normalmente debería ser zona conflictiva, ¿sí? Pero tenemos mucha suerte, como yo ya dije, que justamente el pueblo Injlit era un pueblo que buscaba la paz y que de su costumbre ellos no procuraron la violencia y la guerra. Sí, y los españoles cuando llegaron aquí a América del Sur eran muy bélicos
Y dicho de paso, yo me malcrié en Uruguay, desde los 10 hasta los 17 años. Oh, Uruguay. no sabía. Sí, Uruguay. Y ahí hubo, en el tiempo de la conquista, el pueblo charrúa. 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 Por ahí Sí. viene el tema charrúa. Los charrúas, sí. Muy bélicos los charrúas y los españoles muy bélicos. ¿Usted qué me dice cuántos charrúa ha de haber todavía en el Uruguay? Ni uno. Ni uno. Todos fueron matados. No sobró ni un charrúa, solamente el nombre. Sí, porque el nombre charrúa todavía existe. O sea, no existe. Y cuando Alfred y yo estuvimos ahí en la escuela pública en San Javier, en Uruguay, y nosotros hablábamos de que ahí en el Chaco nosotros tenemos muchos indígenas y que convivimos con ellos y son nuestros amigos. Dijo la profesora, chicos, cállense, aquí tenemos 2 muchachos que han visto una vez a un indígena. Pensá un poco. Es decir, nosotros estamos aquí en plena convivencia entre tantos grupos diferentes, sin violencia. ¿Sí? Claro, ahora tenemos, tal vez crece la violencia con las drogas, sí. con el alcoholismo, a veces también por los robos que podría haber, y esto es un gran problema. Sí. ¿Sí? Y tenemos que ver cómo apaciguar, cómo dar vida para que la gente no necesite robar, qué podemos hacer para que los chicos no usen drogas, qué tenemos que hacer para que la gente no use arma. Y esto es, yo creo que un trabajo nuestro que tenemos que hacer con nuestro ejemplo. Sí, lo que puede producir una falta de paz es justamente también el despegue económico que Sí. tenemos, ¿verdad? Sí. Pero yo he visto y realmente admiro cuántos miles de millones por año se invierten en la gente que más necesitan, ¿verdad? O sea, se invierte mucho dinero y yo creo que eso también es para pacificar, ¿verdad? O sea, con eso. Y justamente, pero y ahí tenemos todavía un tema que yo también quería tocar un poco, todos los gastos que se hacen solamente para los militares, es decir, para la guerra. ¿Sí? Si usted mira los Estados Unidos, cuánto de su BIP, Producto Bruto Interno, ¿sí? usan para armas. Sí, muchísimo, muchísimo. Es increíblemente, con eso se podía alimentar a mucha gente, ¿sí? Pero como hay gente conflictiva que tiene este don de luchar, se gasta demasiado mucho. Y un historiador ha dicho lo que pasó aquí en el Chaco, con la guerra del Chaco, 2 países pobres, invirtiendo en material bélico tremendas sumas como para ganar estas tierras chaqueñas para sí o para esa. Esto es en realidad una calamidad que donde gente no tiene de qué comer y se aprovechó todo el dinero para el material bélico en el Paraguay, no tanto, pero en Bolivia demasiado mucho. Nosotros no teníamos los accesos y yo creo que ahí también tenemos que ver con qué podemos ayudar al pueblo, a las necesidades. ¿Qué instrumentos tenemos o qué mecanismos tenemos que fortalecer para que cada uno tenga para su sostén y para su sostén, para su caldo, como decimos, ¿sí? Así es, don Connie, y realmente estamos tan entusiasmados con la historia y ahora estamos al final de nuestro programa. Interesante, 1 hora y media tan rápido Sí, está corre pasando. rápido la hora cuando uno está ahí detrás con gente buena,
detrás del micrófono. Sí, bueno. No, a mí me convence esto, que nosotros tenemos algo que dar. Sí. Tenemos grandes ejemplos en nuestra historia, en la Biblia y en la historia mundial y en la historia cristiana. Grandes ejemplos, cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo. Y en el momento el mundo es tan conflictivo. Claro, ¿qué vamos a hacer si el enemigo constantemente te está Disparando. Tienes un gran problema. Lo más difícil son estas guerras religiosas para los musulmanes. Sí, porque ahí para entra el los judíos. fanatismo. ¿Ah? Ahí entra el fanatismo. Fanatismo religioso. Sí. Eso es un gran problema. ¿Sí? Sí, parece que ahí a veces no se mide nada cuando hay ese fanatismo, se entregan. Sí. Bien, nos quedan unos minutos para la oración. Don Cornelio, ¿usted podría orar? Sí. Yo creo que la oración también es un arma de paz, ¿verdad? Así Vamos a mismo. decir, donde podemos pedir la paz, donde podemos pacificar. Entonces, oremos. Sí. Dios Padre Celestial, tú eres un Dios de paz. Por procurar la paz, metiste a Adán y Eva ahí en este paraíso donde hubo shalom. Dios, tú conoces los humanos, cuán pecaminosos somos desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, desde toda esta historia. Y ahí te agradezco que nos mandaste tu Hijo Jesucristo para apaciguar. Él es nuestra paz y te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias por los grandes ejemplos de paz que tenemos en tu palabra. Un Pablo, un Pedro, un Juan, otros mujeres y hombres que nos mostraron cómo vivir la armonía entre hermanos. Y en nuestras historias, en nuestra historia, hermano menonita, tenemos tantos ejemplos de gente que procura la paz, no solamente haciéndolo en credos, sino viviendo esto y ayudar al prójimo y morir por el enemigo. Y te doy gracias por estos ejemplos. Señor, te doy gracias por mi patria Paraguay, por esta buena gente que procura la paz y que quiere vivir en paz. Y te doy gracias también porque la guerra no es el final, sino la paz es lo que estamos festejando aquí, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias por un año 1935, donde, aunque en Argentina se logró el Tratado de Paz, y en el 38 el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Dios, tú eres un Dios de orden y tú tienes límites y lo estableces. Y también queremos que nosotros guardemos nuestros límites para no entrar en territorio ajeno. Tal vez con nuestros pensamientos, con nuestro teléfono, con nuestras intenciones, para que nuestras vidas sean vidas de paz. Y nosotros que ya tenemos nuestra edad, para que seamos ejemplos de paz, ejemplos de amor, ejemplos de ayuda a los más necesitados. Te doy gracias, Señor, porque vivimos ya 91 años en paz. Gracias, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Procura para que nuestras iglesias puedan proclamar la paz y para que nuestro país ya no necesite gastar todo su dinero en armamento, sino en educación, en salud, en vida social y en la economía. Gracias, tú eres bueno con nosotros. Bendice ZP30 y todos sus oyentes en tu nombre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Corny, por haber aceptado la invitación. Un hermoso programa has hecho hoy y también todo el equipo. Agradezco a Ruth
parte de operadora ahí, y también Julián, Mario está ahí también acompañando. Así que muchas bendiciones y querido oyente, gracias por escucharnos, por vernos y nos veremos y nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo programa. Hasta entonces.